a grabar mi pantalla, como para no... Ahí dice Ahí que se está está grabando. grabando. Ah, perfecto, ya, buenísimo. Gracias, Cristóbal. Buenísimo, ya. Entonces, la pregunta era sobre lo político en obras como Concón versus lo político mucho más claro en obras como Una milla de cruce sobre pavimento. Mira, como decíamos, es un contexto muy distinto. Concón es del 69, si mal no recuerdo. En ese momento, cuando Cecilia Vicuña hizo eso, en Chile todavía muchos artistas seguían pintando en un formato de lienzo, digamos, donde todo ocurre en el lienzo. Y muchos seguían en el fondo apegados a esas enseñanzas que daba la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile o la Universidad Católica. Algunos hacían grabado, otros escultura, pero en su mayoría todos se mantenían muy apegados a eso. Y bueno, Cecilia Vicuña, como yo decía en el video, nombra esto como objetos precarios o esculturas precarias. Entonces, hacer este acto de trazar una espiral, ponerle estos como palitos y elementos encontrados del lugar, muy precarios, ¿no? Muy de la playa, propios de su lugar natural, sacarle una foto y decir, esto es una escultura, esa tensión de los límites del soporte, del medio, yo te diría que ahí está como un poco lo arriesgado de esa obra. No me acuerdo si se los dije o no en el video, pero me pueden ahora recordar si les conté sobre el Salón de Otoño. No sé si les hablé del Salón de Otoño de Cecilia Vicuña, Ay, creo que no. O si ¿no? no, Ya, solo no lo recuerdo. ya. Bueno, no importa. Cecilia Vicuña, en el 71, si mal no recuerdo, hizo una exposición al Museo de Bellas Artes. Ella era súper joven, muy joven, cuando esto pasó. Habló con Nemesio Antunes, que era el director del museo, que gracias a él se pudieron hacer una serie de exposiciones muy rupturistas en esa época dentro de ese museo. Y le dijo que ella quería hacer una exposición un poco jugando con el nombre del Salón de Otoño, que era un salón tradicional que se hacía todos los años en el Bellas Artes, de pintura, o sea, una cuestión muy europea, si se quiere. ¿Y qué hizo ella? Eh, Ella juntó hojas secas del parque forestal, que está ahí alrededor, y las metió enteras en una sala. De manera que las personas que ingresaban se encontraban con este montón de hojas secas y podían interactuar, jugar, tirárselas, jugar, ¿no? Con este conjunto de hojas que poblaba toda la sala. Eso en esa época era algo muy rupturista, pensando que el público que entraba a esa sala, a un salón de otoño, esperaba ver pintura o escultura. Entonces, ver eso, ver las fotos de esta escultura precaria y decirle escultura, ahí está como el gesto más rupturista que hizo Cecilia Vicuña. Ahora, Cecilia Vicuña, ella se fue de Chile a Londres un poco después de estas obras, el 73, si mal no recuerdo, pero antes del golpe. Se fue para allá y se fue con Claudio Bertoni, que es un poeta chileno también, que era su pareja. Se fueron los dos, ella se ganó una beca y se fue a estudiar a Londres, y el golpe de Estado los pilló estando allá. Entonces se quedaron, y Cecilia Vicuña publicó un libro muy famoso que se llama Sabor a mí, y lo publicó gracias a la ayuda de un importante editor que se llamó Felipe Ehrenberg, que trabajaba en una importante editorial, la Beuges Press, que era del grupo Fluxus. Entonces eso fue algo muy importante. Y posteriormente Claudio Bertoni también editó un libro con ellos. Y bueno, Cecilia Vicuña quiso ser, tenía que devolverse ya a Chile, sus papeles y toda su beca ya estaban terminándose, y ella no quería volver porque sabía que era un contexto muy complicado y que ella corría peligro. Entonces le hicieron una especie de juicio en Londres y determinaron de que si la deportaban a Chile, ella corría riesgo su vida. Entonces la dejaron mantenerse ahí.
Y ella lo que hizo fue articular una fuerte red de personas y artistas que hicieron exposiciones y actos por la democracia en Chile, que se llamó Artists for Democracy. Y articuló una fuerte red respecto a eso. Fue una gran gestora, conocía a mucha gente, muchos artistas. Y bueno, luego Cecilia Vicuña, tampoco recuerdo si les hablé de esto en el video, yo creo que no. Años después, ella se trasladó a Colombia y vivía en Colombia muchos años. Y el CADA, el Colectivo de Acciones de Arte, hizo una acción muy famosa que yo imagino que deben conocer, que se llama Para no morir de hambre en el arte. No sé si han escuchado de esa acción. No. ¿No? Bueno. A ver. Baña, ¿Sí? que no sé si lo mencionaste en el video, pero hay una entrevista muy buena que le hicieron a la Cecilia Vicuña hace poco en el Arte B. Y está en el Instagram de Arte B, por si alguien lo Ya, quiere revisar. sí, Sí. no lo mencioné porque no lo he visto, pero qué buen dato, gracias. Sí, bacán, es como un Zoom, es como una entrevista Zoom, así que sí está buena. Ya, bacán, muchas gracias. Lo voy a mirar porque a mí me gusta toda la obra de ella. Bueno, al parecer no puedo compartir pantalla, pero les voy a contar, pueden buscarlo, para no morir de hambre en el arte. Para no morir de hambre en el arte, así como fácil, en términos rápidos, fue una acción que convocó el colectivo de acciones de arte, el grupo CADA, que era compuesto por Fernando Balcells, un sociólogo, Yamela Altit, escritora, Lottie Rosenfeld, artista visual y videasta, Juan Castillo, artista visual, y Raúl Zurita, poeta. Y ellos hicieron varias acciones, no fueron tantas, pero fueron muy importantes para el arte chileno durante la dictadura. Y una de estas fue Para no morir de hambre en el arte, que la realizaron en el año 79. Y tuvo varias partes. Ellos se consiguieron como el apoyo en realidad de la empresa Soprole, y fueron a repartir medio litro de leche a una población en Santiago. Le pasaron las bolsas de leche, entonces tienen el registro de eso, pasándole las bolsas de leche en las casas de las familias. Luego, con las bolsas vacías de esa leche, se las pasaron a varios artistas para que hicieran una intervención sobre la misma bolsa. Luego, entonces, de este primer paso, que aludía mucho también a la campaña de Allende, ¿no? Del medio litro de leche para todo niño de Chile, que fue una cosa muy importante que ayudó a terminar, en realidad, a avanzar mucho con lo que era en ese momento, en los 60, la desnutrición infantil, que tenía niveles muy altos en Chile y grandes índices de mortalidad. Entonces, aludiendo a toda esta campaña, que fue una de las cosas que de hecho le dio muchos votos a Allende, el CADA hace esto con las bolsas de leche y luego las bolsas que habían sido intervenidas por los artistas que ellos habían invitado las expusieron. Las expusieron y expusieron junto con eso una grabación de un texto que era reproducido por una grabadora y bolsas de leche llenas, hicieron una instalación en una caja de vidrio. Luego de eso, la exposición, la obra, que tuvo como varios pasos, tuvo un paso que se llamó inversión de escena, en el que los camiones de leche desfilaron hacia el Museo de Bellas Artes y ellos desplegaron un lienzo blanco sobre el frontis, un poco como tapando la entrada, ¿no? Como con esta tela, sustrato blanco, un poco aludiendo también a la leche. Bueno, fue una obra de varios pasos. De hecho, ahora estoy dudando si les conté el orden correcto entre lo de la inversión de escena y la exposición de las bolsas. Lo pueden ver, pero más o menos de eso se trató. Y siempre cuando se alude a esa acción de para no morir de hambre en el arte, se habla como de esto, pero en realidad el CADA convocó a 2 artistas más que vivían fuera de Chile para que hicieran algo similar con esta temática de la leche, pero en los 2 lugares donde ellos vivían, ¿no? Y estos artistas fueron Eugenio Telles, que leyó un texto frente al edificio de Naciones Unidas en Canadá, parece donde él vivía, y Cecilia Vicuña, que vivía en Colombia. Y bueno, lo que hizo Cecilia Vicuña es bien como también tiene una relación con las obras anteriores. ¿Por qué? Porque Cecilia Vicuña tomó el caso de lo que estaba pasando en Colombia. En Colombia hace poco tiempo, había habido
habían muerto un montón de niños pequeños envenenados por leche, porque los empresarios, dueños de las empresas donde repartían leche, las habían echado como un líquido blanco para aumentar el volumen de su cantidad y así ganar más plata. Y eso hizo que murieran, creo que 8.000 niños. Es una cuestión brutal, brutal. Entonces, ¿qué hizo Cecilia Vicuña? Ella fue en la calle, amarró un vasito de leche chiquitito, con una lana roja, que es un elemento muy presente en su obra, y la derramó. Y al momento de derramar, en realidad eso que parecía leche era pintura blanca, que se fue extendiendo por el pavimento. Y fotografió ese acto. Y fue bonita la fotografía, lo pueden buscar. Y es interesante porque el CAA puso acá en tela de juicio, ¿no? Muchos temas que estaban pasando de la contingencia. Pero para hacer eso tuvo que coordinarse con Soprole, hacer una obra en varios pasos, lo cual es muy interesante. Pero es interesante también que Cecilia Vicuña haya puesto un tema igual de importante sobre la mesa, pero a través de un acto mucho más precario, simple, mínimo. Muy similar a lo que había hecho antes, ¿no? Ingresar las hojas del parque a el Museo de Bellas Artes, hacer una escultura sobre la arena y fotografiarla. Son actos muy mínimos en el que se usan como los materiales encontrados, pero que si uno los lee representan cuestiones mucho más profundas de la cantidad de pasos y materias que ella hace. O sea, pensar y sintetizar la muerte de 8.000 niños en eso resulta bastante interesante. Entonces, yo, como ya para cerrar un poco el comentario y la pregunta que me hacía Aranzazú, yo diría que lo político no es, o en el caso de la leche más, pero estas obras no tienen un lenguaje político tan directo como lo tenía el CADA, por ejemplo, pero sí, en el fondo, esta tensión con los medios, con los materiales, con los soportes, conlleva un acto más político. Pero claro, no son obras tan directas, no son como quizás tan panfletarias, si se quiere. No sé si respondí bien lo que me habían preguntado. Igual me pasa eso de que creo que lo panfletario como que lo asocio más a obras de arte que sean hechas como en la calle, en el territorio, etcétera. Entonces como que ahora entiendo mejor lo que te estaba preguntando, po, como de cuál era la parte política y sería más como esto formal, o sea, como rupturista desde lo formal igual. Claro, Así que eso, gracias. no, de nada. ¿Qué otro comentario, pregunta? Ahí veo que alguien mandó, qué buena, Javiera mandó el link, muchas gracias. Me habían hecho una pregunta antes, Aranzazú, ¿existe una manera de refutar alguna nota que se puso? Como conversar sobre cómo se evaluó algún punto en particular. Yo no recuerdo si a ti, Aranzazú, te mandé tu ensayo corregido. Sí, pero después igual quedé como media dudosa con un punto. Pero Mira, si quieren me pueden, no, eran varios trabajos, no recuerdo si el tuyo era individual o en grupo. individual. Individual, me puedes escribir un mail como con las cosas que no te quedan tan claras y ahí podemos conversar, yo te puedo responder más extendidamente, ¿no? Claro, en la prueba no, Ya. de más general. Vania, ¿y las notas dónde Ya. están? Yo no he Mira, visto la mía. están en un curso, los vamos a poner mostrar ahora pronto. Lo que pasa es Ya. que hay un pequeño ahí como desajuste porque
varias personas aparecían con un 1, y esas personas en realidad no era que tuvieran un 1, es que no nos aparecían sus trabajos, entonces no lo habíamos revisado, pensábamos que no lo habían mandado. Pero ya nos dimos cuenta de ese error y estamos como subiendo las notas que faltan. Entonces una vez que terminemos, que debería ser ahora muy pronto, vamos a mostrarles sus notas. La Ay, mayoría ahí, sí. Igual no es como de que mucha gente no haya entregado el trabajo, ¿cierto? Porque cuando yo vi lo de las notas, en su momento como que aparecía como casi que el 50% de gente con puros uno, y yo dije, ya, ¿qué onda? Como, No, la mayoría entregaron su trabajo, sí. Hay igual un par de personas que ay, nunca aparecieron. Y tampoco nos mandaron mail después, y tampoco no encontramos trabajo por ningún lado, así que, bueno, eso siempre pasa. Ya sea presencial o online, siempre hay alguien que decide no, no hacer la evaluación y en el fondo echarse el ramo, ¿no? Pero no, la mayoría entregaron sus trabajos, sí. yo tengo una pregunta sobre lo que vimos como en estas dos clases, no, en verdad más en la última creo, Ujú. o en la primera, ay, no sé, ya no me acuerdo, tengo todo confundido, pero no sé muy bien cómo formularla, pero es con respecto a este colectivo de mujeres de las yeguas del apocalipsis, Ujú. que me llamó mucho la atención como de que fueran presentadas en una clase como de teórica del arte, porque normalmente todas esas acciones en el espacio público y sobre todo las que son como actuales, nunca se presentan como arte. Siento que tiene que pasar mucho el tiempo y tienen que empezar a ser validadas como por la academia para que se empiecen a ver como contenido. Bueno, ahora esta es la parte que no sé cómo formularla. Pero eh, es un poco como ese cuestionamiento a qué es lo que es arte, qué es lo que no, eh, como por la decisión de incluirla como a la clase y qué es lo que, no sé, qué es lo que ves tú en ellas, que es como en la que tomáis la decisión de ya, esto lo voy a incluir al listado de artistas latinoamericanos, latinoamericanas que vamos a revisar. Ujú. Creo que te refieres a la yeguada latinoamericana, porque dijiste Eso, ya, sí, bacán. Sí. sí. Bueno, igual, claro, esa confusión de nombres pasa porque de hecho la creadora de la yegua, Cheryl Lynette, se inspira en las yeguas del apocalipsis como Sí, para acciones, y hay un claro el vínculo ahí. alcance de nombre es como bien, Sí, 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 claro. perdón. Ahí también, ¿no? Está bien. Claro, miren, el año pasado yo hice esta misma unidad, y no puse a o sea, a la yeguada, nada de eso, porque conocí ese trabajo, pero no sé, no estaba tanto como en mi impronta teórica. Luego del 18 de octubre, yo vi un rol muy activo de la yeguada, para varias cosas como las que les mencioné ahí, también para otras que no puse, pero que tienen como un dejo más visual, que son más bien como por ejemplo fotografías aéreas en que salen ellas como en una especie de lago, agua, acostadas con unas flores, y con un cierto uso del cuerpo también, las pueden buscar. Yo esas no las puse, pero esas son como mucho más visuales, y es como más el acto de la foto y el resultado final que la ocupación del espacio público. Pero bueno, decidí ponerlas porque me parece que son actos con el cuerpo interesantes, importantes de rescatar, que están sucediendo en este momento, y que, claro, hacen una ocupación del espacio público, pero tienen un fuerte uso de la estética en sus propios como implementos que se ponen en el cuerpo, en el simbolismo que hacen, por ejemplo, cuando se paran frente a los pacos, con ciertas posiciones que hacen, en los recorridos que hacen también. Son cuestiones como planificadas, no solamente políticas, así como vamos a ir a este lugar porque este lugar simboliza esto, vamos a ir a este lugar porque este lugar simboliza esto otro, sino que también estéticas, porque podrían hacer una marcha
como que hiciéramos todos nosotros una marcha y pasar por todos esos lugares con unas pancartas y gritar esto y esto otro. Pero ellas lo hacen de una manera en el que lo que predomina ahí es el uso de su propio cuerpo, la falta como de ropa, el uso de estas colas. Entonces la manera de emplazar, enunciar ese discurso es de una manera totalmente artística, si se quiere. De hecho, ellas no andan como con pancartas ni nada de eso, sino que el pararse con esas coronas de flores que dicen como violadores, en el fondo equivale a cuando uno grita Paco, violador, no sé qué, pero la decisión de hacer eso de esa manera, como tan estética, y lo arriesgado que eso significa, porque es mucho más fácil ir y gritar eso en masa, que tener que caminar sin ropa, por la calle, siendo súper visible, en el contexto además donde ya los pacos están súper como abusivos y vigilantes de todo lo que pareciera sospechoso. La decisión de hacer eso, a mí personalmente me parece interesante, como de articular eso, y muchas veces los, las performances de este tipo, como en la calle y eso, usan elementos estéticos, como que tienen ese simbolismo, pero, bueno, por razones también naturales, de recursos, de tiempo, de contexto, muchas de las imágenes son mucho más crudas, por así decirlo. Con esto me refiero, por ejemplo, a un grupo busquen las indetectables, un grupo travesti que hace también activismo y que tiene un fuerte como uso estético, pero que en contraposición un poco a la yeguada latinoamericana es mucho más cruda la imagen, mucho más directa. Por ejemplo, el uso de esta como estatua que está fuera de la Casa Central de la Universidad Católica, las indetectables se pararon ahí y con unos dildos empezaron como a penetrarse. Es súper como, mucho más ruda, si se quiere incluso, en la imagen. Para enunciar algo quizás que no está muy lejos de lo que enuncia la yeguada, pero de una manera distinta. Yo no estoy diciendo que las indetectables estén haciendo algo mal por ser como una imagen más cruda y más directa. No, para nada, solo estoy diciendo que a mi parecer me interesa mucho también el que la yeguada logre cierta incluso belleza como en esos actos, que que enuncian algo que está alejado de lo bello. Eso. Y también, bueno, para como finalizar con esa pregunta de también por qué incluirlo, yo creo que es necesario actualizarse muchas veces. Generalmente, como tú dices, estas cosas cuestan como que lleguen al aula de clases, tiene que pasar como una especie de validación, de que pongan en algún lugar, bueno, un poco lo que hablábamos con Bourdieu, pero yo creo que uno, o sea, si a mí como el profesor me da la libertad para poder mostrarle lo que yo quiera en la cátedra, uno puede ejercer esos micro puentes de mostrar ciertas cosas, y yo tengo amigos también que hacen clase y lo hacen, o sea, esa es la gracia, supuestamente, como de estar en un lugar donde no hay alguien que te va a estar como revisando los contenidos de lo que estás mostrando, como ocurre igual en otra universidad. Entonces, hay que aprovechar esos microespacios, esos como microacciones, e ingresar un poco pues, como la contingencia al aula. Eso. Claro, qué bueno. Y una pregunta muy cortita que dijiste que esta yeguada latinoamericana era como, no sé si organizada o tiene como integrante a un artista. Sí. ¿Quién era? No la noté. Cheryl Linet, se las voy a anotar acá. Ya. Cheryl viene del teatro. Ah, ya. Espérate, se me olvida siempre cómo se escribe, si es con una o Cheryl Linet, acá está. Ya. Sí, ella, bueno, yo tengo un amigo que tiene harta relación y como diálogo con ella y me contaba, claro, que su tesis, como hipótesis, es como, ella estudió también como el uso de las yeguas por parte de los conquistadores españoles cuando llegaron a invadir, que trajeron como yeguas porque se reproducían, entonces podían hacer más animales para dominar más el territorio, y es todo como
como un rastreo, ¿no? Histórico de la yegua desde ahí, desde que se introduce artificialmente hasta ahora. Y también ella ve como, hace una comparación entre como ese uso como súper reproductivo de las yeguas por parte de los españoles, a como el uso de las mujeres, como su lugar social, como entes que están en la casa, como amas de casa y se reproducen para hacer hijos, y como históricamente como esa visión patriarcal. Entonces ella como que homologa y va haciendo un rastreo así, entendido de esa manera. Súper, muchas gracias. De nada. ¿Puedo hacer un comentario de eso? Ahí hablando de todo. Es que me acordé con lo que decía la Vale de la yegua latinoamericana, que la otra vez me estuvieron mostrando fotos de una intervención que hicieron, que me pareció muy como impactante, porque de verdad que era muy como directa, que era el hecho de que esta chica, la que la convoca, el nombre no recuerdo, fue a buscar como a distinta gente de la calle y como que les daba de amamantar. Y eso lo registró. Sacó fotos y no sé si grabó o no, parece que sí, porque a mí me mostraron solo las fotos de esta acción y me contaban que la gente, como eran señores, indigentes y todos, como que se habían puesto a llorar y que era como una cosa que igual efectivamente generaba algo muy fuerte porque igual era el hecho como esto de amamantar y como la relación igual más materna, más que de pronto algo como sexual, como se sexualiza igual harto. Bueno, está como en el debate esta cuestión como de si amamantar en público es como que está mal y que es como sexualizado, pero realmente es como una cuestión muy natural. Y bueno, y las fotos de esta acción me impactaron harto porque sentí que de verdad era como muy precisa, pero que se te cruzan muchas, eh, como que se cruza quizá lo moral, si alguien, no sé, pues creyente en algo, alguna religión, bueno, lo religioso, lo sexual, el tema maternal. eh, y me pareció súper interesante, que me acordé ahora que lo estaban hablando. Buena. No sé qué Mira, piensas de eso. no había visto fotos de esa acción, la vi recién, cuando, o sea, ahora mientras tú estabas hablando, vi un par de fotos. Claro, se ve un lugar como súper eriazo, como con pedazos de cosas, un colchón, no sé, un pedazo de techo, y claro, se ve a Cheryl amamantando a un hombre. Me parece una acción súper potente, qué bueno que la mencionaste. Claro, se cruzan un montón de temas que están siempre como en tela de juicio, y lo que me parece más interesante de lo que menciona es la emoción suscitada sobre estos hombres de la calle, en el fondo, que son personajes digo, que en el ojo como mediático siempre son vistos como un margen, como esas personas que no encajan en el sistema o que se decidieron marginar, y que también son problemáticas, porque generalmente se les encierra o se les lleva a un hogar y ellos no están contentos, y bueno, hay como todo un dilema ahí de como qué se hace, por qué se llega ahí. Pero generalmente lo que hacen como los medios de comunicación hegemónicos es que los estigmatizan, y eso hace que muchas personas vean esos márgenes con desconfianza, con miedo, con asco, y bueno, los márgenes en general, como veíamos como en la formación de la ciudad moderna, se intentan como borrar, como meter bajo la alfombra, porque no se pueden borrar. Entonces, en el caso de París, se llevan a las periferias. Eh, entonces, el hecho de que bueno, Cheryl haya ido y haya hecho este acto como tan íntimo igual como y afectivo, porque cuando una madre amamanta a su hijo, se supone que hay un vínculo y también como toda una instancia que se genera. Me imagino yo que estas personas que siempre son como vistas como o con pena y misericordia o como con susto y desconfianza, el hecho de esta acción les debe haber removido un montón de cosas. Entonces me parece interesante. Lo relaciono también, en los años 80, Ligamela el Tito hizo una obra que se llamó Zonas de Dolor, en el que le da como un beso
a un hombre de la calle, un hombre en situación de calle. Y bueno, mucho se ha hablado de eso y se ha hablado de que ella en el fondo fue y como que se aprovechó de esto para la imagen final, pero que el hombre en el fondo nunca hubo ningún tipo de vínculo más que ese, ¿no? Más que el uso de su situación para poder hacer una acción de arte. Y bueno, el mundo del arte está lleno, y bueno, en general, lleno de rumores y cosas que personas que intentan siempre, muchas veces, bajar a la otra, ¿no? Para subir, como una guerra de egos. Eso pasa en todos lados en realidad. Pero es una práctica que como en el arte contemporáneo chileno es un mundo tan chico, tan cerrado, y que siempre la misma gente, y es muy endogámico, se nota bastante. Muchas personas caen en eso. Entonces hay algunos comentarios que dicen como, bueno, y después Diamela el Tit se la boca así que con cloro la boca, después de haber como besado a este hombre y no sé qué, bueno, mucho se pone como en tela de juicio como lo real y si es realmente correcta esta acción o no. Pero más allá de eso, que yo no me voy a poner a juzgar si hizo o no hizo eso, si se lavó la boca, ¿no? Como imagen me recuerda mucho a lo que está haciendo el Cyril, pero de una manera distinta. Me parece interesante lo que cuenta sobre la obra de Cyril. Igual me pasaba que cuando descubrí que era actriz, como que dije, ah, ya, como que sentí que igual tiene una preparación, porque yo pensaba como, pucha, uno como artista de repente, no sé si pienso en la gente que hace performance igual, como yo no sé si se tiene una preparación así como tan a fondo como la tiene como una actriz. Y también, más que pensar en estos comentarios que, por ejemplo, tú hablas de lo que se decía de Diamela Altit, si después se lavó la boca o no, que igual me parece algo como muy superficial, así como muy tonto igual a la larga, como que yo igual después pensaba como, cómo habrá quedado también después, por ejemplo, con esta acción de haber sido amamantado de este señor, como cómo habrá quedado él después de eso, como más allá de la acción misma, que como que le despertó muchas emociones. Yo pensaba como qué habrá significado ese momento después en su vida cotidiana, porque igual es un antes y un después, de algo que igual le despertó cosas muy fuertes, y también pensando en que más allá de si uno dice, bueno, como esta marginación que se hace como socialmente de las personas en situación de calle, eh, igual, o sea, me refiero más allá de ese desprecio, también muchas veces sí hay como, por ejemplo, tienen algún trastorno psicológico en algunos casos, que o se da porque lleva mucho tiempo en la calle o porque ya lo tenían de antes, etcétera. Entonces, como que igual me, me, me quedan como esas interrogantes después de esta acción, más allá de que me imagino que la chica, por ser actriz, al hacer esto, quizá no se afecta de la misma manera porque tiene igual un trabajo como con su cuerpo y con ella misma, pero el caso de la persona, pues, ¿qué le pasa después? Como que igual eso me queda dando vuelta. Sí, es interesante. Yo creo que, claro, el hecho de lograr hacer un antes y un después en alguien es ya un logro, ¿no? Como un triunfo, si se quiere. Como el lograr producir una emoción en alguien a través de una acción de arte, una obra de arte, el lograr como impactar una subjetividad, me parece que eso es un acto potente. Y claro, por supuesto que después de esto, sobre todo si la primera como reacción fue como, no sé, llanto, como decían, o emoción, por supuesto que algo debe quedar dando vuelta y debe haber un antes y un después. Eso. Me acordé de más cosas, pero ya no sé, quizá como que es muy en bola, entonces no ¿No? sé si... No sé, pareciera además que no hay por la hora otra pregunta, así que dale. Me acordé de una vez como en una, no sé, era como una conversación sobre teatro, hablaron de un director que buscaba personas que tuvieran algún como
alguna condición física que fuese muy marcada, por ejemplo, alguien con anorexia o alguien muy obeso o alguien que tuviera, no sé, por alguna deformación en la cara o algo así. Y este director buscaba a esas personas y las presentaba como actuando frente a mucha gente, como que los tomaba como sus actores. Y pasaba que igual dentro de ese contexto hubo en algunos casos que, por ejemplo, no sé, pues alguien con anorexia que la tuvo mucho tiempo como actriz y como que les fomentaba como mantente anoréxica, porque en el fondo es lo importante para que te vean. Mm. Tuvo como casos de algunos actores que se murieron en escena. Chuta. Y como que se planteaba igual esto de que como que no había aparentemente mucha ética como de parte de este director. Y bueno, en ese coloquio nos plantearon, esto fue como el ejemplo que me acordé a partir de lo que estamos hablando, pero um, se mostraban muchos casos en los que como con tal de hacer arte y como de emocionar, y por ejemplo en este caso como yo por lo menos sentía como de abusar como de esta persona que tiene algún problema y necesita ser vista como por una cuestión de carencia emocional, abusaban de ellos y finalmente, bueno, como que después no se hacían cargo igual de eso. Entonces me quedo, o sea, lo recordé a partir también de lo que quizá podría después, estoy pensando si fuese como malo para la persona indigente, como el haber sido parte de esta acción, pues como de una acción de arte, que finalmente igual les cambia. Como, Claro. ya quizás muy dark lo que estoy diciendo, pero me acordé de eso. ¿No te acuerdas de qué director era? Si era, no sé, Pasolini. Debería buscarlo. Es que fue, de verdad que fue una conversación muy jodida, muy fuerte, porque todos como, las personas que exponían ahí decían, no, es que está bien, y yo así como, no está bien, como, pobre gente, como, está muy mal, pero bueno, tenían ese rollo como con tal de la estética y del arte y no sé qué, como que se justificaba, pues. Entonces quizá de repente me da como, no, no creo que sea el caso de lo que ocurrió en la Yeguada, pero pienso que siempre está esa línea muy, muy frágil de que tú igual podís como marcar pa' mal a la persona que le estás como emocionando, porque igual puede ser como una herida o un algo que en verdad no tienen como bien afrontado, pues, y como igual podéis gatillar algo que es peor, como que eso igual siento que hay una responsabilidad igual, pues. Sí, hay límites ahí, claro, que son difusos y de hecho lo que tú dices es algo que igual constantemente ante ciertas obras sale a la luz, ¿no? Esta discusión como hasta qué punto es ético, hasta qué punto ya es como una cosificación eh, por una obra de arte o por una imagen que se busca. Claro, en el caso que tú hablas del director como con personas con trastorno alimenticio y todo eso, eh, sí, o sea, claro, obviamente ahí esas personas fueron escogidas por su aspecto y por, imagino, también el estigma y todo lo que tiene asociado ese aspecto, porque socialmente nuestra cultura nos dice, no sé, que la cara tiene que ser de tal manera y si le falta como una parte es algo raro, es una deformación, o que el cuerpo tiene que estar entre ciertos límites de su composición física, matérica, de grasa, etc. Entonces, claro, pues estas personas no cumplían con esa norma y probablemente por eso fueron escogidas. Y el no cumplir con esa norma no es algo voluntario, sino que se debe a trastornos, enfermedades, malformaciones, etc. Es una pregunta que muchas veces emerge en obras de arte. También yo sé que a personas como Alfredo Yard muchas veces también se le cuestiona como visitar lugares desolados que han sido arrasados como por maremotos, terremotos, guerras, y fotografiar y luego exponer esas fotografías. Pero lo que una vez yo hablaba con alguien y siempre me ha quedado de vuelta, y creo que es importante de reflexionar en realidad, no es una respuesta, yo no tengo como una respuesta así para esto está bien, esto está mal, porque es complicado y es difícil dar una respuesta, porque para mí es un problema mucho más grande que el que se visibiliza a través de esa obra de arte. Porque, por ejemplo, en el caso de lo de la yeguada,
claro, que estas personas hubieran quedado afectadas después es súper probable, para bien o para mal que hayan quedado afectadas es súper probable. Pero eso no es únicamente por como culpa de esta acción de arte, es una situación mucho más amplia, que se rastrea ya como al manejo gubernamental de los ciudadanos, de las personas, de su salud mental, de su salud física, a ciertas cuestiones que asegura o no asegura el Estado. Entonces, claro, la obra de arte pone eso, como que lo visibiliza, lo pone en flor de piel, y eso quizás sí supone que una de esas personas resulte afectada después. Pero el encargado, por así decirlo, de prestar soluciones a esas situaciones más amplias que la obra de arte recoge, no es el artista, porque un artista no va a poder solucionar esos temas, aunque quiera. No es capaz de dar soluciones como más sistemáticas y estructurales a esas problemáticas. Quien debería hacerse cargo de eso es el Estado, los estados en general. Entonces, sí, puede como ser una pregunta muy como ética en ese momento, pero en realidad yo creo que los artistas visibilizan estos temas, pero quien realmente tiene el poder de solucionarlo son como las instituciones del Estado. También, por ejemplo, yo sé que estas discusiones se dan en el marco de las bienales de arquitectura, porque muchas bienales de arquitectura en el fondo visibilizan como ciertas, como por ejemplo, viviendas sociales, mandan, así como miren cómo vive la gente en países latinoamericanos, miren como las viviendas que se les da, miren cómo logran vivir en no sé cuántos metros cuadrados, y todo eso. Y entonces hay muchas críticas también que es como, miren, se están aprovechando de como la situación de alguien y lo ponen como algo exótico en estas bienales en Venecia, para que la gente vea cómo se vive en Latinoamérica y que se pregunte, oh, ¿cómo son capaces de vivir ahí? ¿No es eso un uso como inapropiado de la situación de esas personas? Y sí, quizás lo puede ser, pero también la como contraparte de lo que se responde es sí, pero los arquitectos que están enviando esto como a la Bienal de Arquitectura no son los encargados de hacer políticas públicas. Ellos no decidieron en el fondo de que esas viviendas sociales tuvieran ese diseño, esos materiales, esa precariedad. Son los estados los que deciden conscientemente marginar a su gente o dejarlas sin nada, o con menos recursos, o construirles viviendas que no son apropiadas. Entonces, claro, el acto de hacer eso puede ser violento, sí, y en eso yo creo que tampoco hay que decir como, o en el caso de lo que tú decías del director, como está bien usar gente, como, no es que esté bien, es difícil, es un tema difícil, no puede estar bien eso porque lo ideal es que la gente esté bien de salud física y emocional y que no esté pasando por eso. Entonces, claro, yo creo que la pregunta más bien va como por quién debería estar haciéndose cargo de eso, que claramente no son los artistas. Los artistas no tienen esa capacidad y tampoco tienen ese... Su rol no es ser como planificadores de políticas estatales, de salud o de vivienda. Ahora, claro, también es complicado, yo no sé qué director habrá sido, pero si alguien murió como en la filmación, en el rodaje de algo, también imagino, no sé, pues como que si ves que alguien está muy mal, también hay un deber como ético en ese momento de prestarle, no sé, darle comida, decirle ya, como hay que resolver tu integridad física primero y luego vemos la imagen final. O sea, no puede ser que alguien se muera en medio del rodaje, porque es una persona individual, y sobre eso un director sí tiene, puede hacer cierta inferencia. Ahora también hay que ver cómo se ha dado eso. Personas con trastorno alimenticio, no es como decir ya come, no es como que no quieren comer porque no quieren y que si uno le dice ya come van a comer, o sea, una cosa mucho más profunda que eso. Entonces sí, es complejo, pero yo lo que te podría responder un poco es eso, como que son problemáticas más amplias y que esta es una punta del iceberg, simplemente. Eso, no sé si se entendió. Bacán. Sí, ahora igual es interesante, por ejemplo, lo que hablaba de Mujeres por la Vida antes. De hecho, les voy a compartir por acá el nombre. Hoy y no mañana.
Véanlo, es súper bueno. Además tiene una estructura muy bonita el documental en que van, porque los miembros, bueno, lo compusieron un montón de mujeres, pero lo interesante es, como les decía, que logró agrupar mujeres desde la DC hasta el Partido Comunista, que eso es algo que los hombres nunca lograron hacer, como durante la dictadura, agruparse en un espectro tan amplio como por la vida, por el fin de la dictadura. Y eran grupos como bastante horizontales, en que cada persona aportaba con lo que podía, y dentro de ese grupo estuvo, bueno, Loti Rosenfeld, estuvo María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo, estuvo Raquel Olea, estuvo, no me acuerdo más quién, pero era harta gente, estuvo la viuda de uno de los casos de Goyao, Estel Ortiz, estuvo Mónica Echeverría, fue una de sus fundadoras, actriz y periodista también. De hecho, Mónica Echeverría murió hace no tanto tiempo atrás, unos meses, y ella circuló bastante la imagen de su cadáver, porque ella estaba consciente cuando pasó lo del 18 de octubre y todo, y dijo que en el fondo quería ser enterrada como homenajeando, entonces la enterraron con un parche en el ojo, como en homenaje a como quienes perdieron su visión, y también con como una identificación que decía Mujeres por la Vida, ¿no? Que ella la había guardado desde esa época. Se puede ver en Onda Media, que es una página donde hay hartos documentales que les recomiendo. Onda Media. Y bueno, no sé por qué. Ah, claro. Y lo interesante de este grupo es que, como no era un grupo artístico propiamente tal, sino que era como un activismo en general, combinaba distintos tipos de acciones. Entonces, habían desde ollas comunes y ese tipo de instancias, como más comunales y vecinales, hasta cuestiones más simbólicas en el espacio público, hasta organizar protestas para el 8M, por ejemplo, que eran súper activas. Entonces, ahí quizás como la inferencia en distintos territorios y distintas esferas, no solamente como visuales y artísticas, se puede ver un poco más porque era un movimiento más masivo, eh, más de acciones específicas, que visibilizaban tanto cuestiones como desde la estética, pero también desde como más la política, porque habían de hecho personas que estaban metidas en la oposición, claro, en la oposición en ese momento estaba fuera de todos los lugares como de poder del Congreso, el gobierno, no, pero habían personas de distintos lugares que aportaban con sus propios conocimientos y lugares donde se desempeñaban. Por ejemplo, las periodistas de ese lugar aportaban con reportajes o visibilización de este grupo en revistas de oposición, como APSI, Análisis, Fortín Mapocho. Y bueno, el documental, lo que decía, la estructura es bien bonita porque cuando hablan sobre un miembro, así como ella ayudó en tal cosa, ella hacía esto, no es la propia persona diciendo, bueno, yo hice esto, yo hice esto otro, sino que es otra mujer que dice, bueno, ella era tan importante porque ella hacía esto, entonces es como un poco también este compañerismo, como fraterno, que existía en el grupo, en el que la valoración no se da como en primera persona únicamente, sino que se da como de una compañera hablando de la otra. Entonces, bien bonita esa estructura en que está compuesto. ¿Qué más? ¿El próximo encargo va a ser igual parecido al que ya hicimos o no? No, el próximo encargo, que aprovecho de decir de nuevo como fecha tentativa, pero esto es tentativa, se los vamos a confirmar, sería el 4 de septiembre. No, lo que pensamos con el profesor es que hagan una especie de exposición oral corta en que se graben y la manden sobre una obra. Pueden, o sea, no es que tenga que estar su cara todo el rato, la idea es que muestren una imagen y ustedes hablen, una cosa de unos minutos nomás, de una obra que escojan de las que hemos visto. Ya el profe les va a subir una pauta o curso, donde va a estar como especificado todo. Pero más o menos ese sería como el formato, no es de escritura ni nada. ¿Y va a ser individual? Todavía no lo sabemos, así que
Me quiero aventurar a responder, ¿sí o no? Eso, pronto igual les vamos a subir toda la información, como del encargo. Pero debería ser algo sencillo, yo creo, igual. Como... ¿Qué más? Yo quería preguntar si, como que nos recomiendes Ujú. alguna bibliografía como para seguir aprendiendo de arte chileno, arte latinoamericano, o tal Sí, vez sí, como sí, feminista o de mujeres. sí, sí. Mira, les puedo subir más tarde algunos textos, pero por mientras les nombro también. Porque, bueno, hay una historiadora del arte que se llama Andrea Yunta. No sé si la conocen, la voy a anotar acá. Andrea Yunta, es argentina. Ella tiene toda una hipótesis como del arte latinoamericano de paralelismos, como de vanguardias simultáneas. Y lo que ella dice es que generalmente la lectura que se hace del arte, de la historia del arte, es como que todo partió en Europa y luego en Estados Unidos, y desde ahí después fue llegando y modernizándose en Latinoamérica, como un sector de periferia. Y lo que ella dice es que, en contra de esta como estructura tradicional de la historia del arte, es que las vanguardias, como durante el siglo XX, fueron simultáneas, es decir, que hubieron operaciones que eran vanguardistas acá, a la vez que habían otras distintas que eran vanguardistas en el hemisferio norte, pero que eso se dio al mismo tiempo, por una cuestión como más local y no únicamente por una influencia extranjera. Esa es su hipótesis. Entonces ella como que ejemplifica eso en una serie de movimientos latinoamericanos, vanguardistas para su época. Eso, ese libro está, yo se lo voy a subir. Se llama Vanguardia, Internacionalismo. Es largo el título, no me acuerdo, pero se lo voy a subir. Se lo voy a anotar para no olvidarme. ¿Hicieron más textos de ella o solo ese? Hay hartos textos de ella. Yo, lamentablemente, digital sé que tengo ese. Voy a ver si tengo otro. Bueno, también sobre arte chileno hay varios. Está, bueno, un texto canónico es Márgenes e Instituciones, de Nelly Richa, un texto lanzado al año 86. No sé si ustedes lo han podido revisar en algún otro curso. Y lo revisamos con Machuca. Ah, ya. Ah, ¿tuvieron clases con Machuca ustedes? Sí, el año pasado, el segundo semestre, ¿Qué era? ¿Historia del arte? Historia del Arte 4, y Wow. era Historia del Arte chileno. ¿Y qué vieron ahí? Historia. ¿La bajada? ¿Qué vieron? Vimos como, al menos como el inicio de la pintura, desde que llegaron como los españoles, los pintores, cómo retrataban el paisaje chileno, y ya de ahí evolucionó como los años 60, 70, En la 80, escena avanzada. claro, Ya, como la identidad. Y ya. sobre eso, profe, yo había visto como una obra de Carlos Altamirano, en Ujú. donde hace una pregunta de si existe un arte nacional. Y esa pregunta la hizo en 1979, entonces como que las respuestas están subidas en internet y son muy interesantes. Ah, esa cuestión que puso en una revista y que la gente le Claro, tenía que... fueron como cartas que envió. Sí, Y sí, hace poco como que se reactivó y volvió a hacer la pregunta en el 2019. Y uno con un código QR como que entraba a sí, la... sí, sí, sí. Eh, ¿Qué respondería usted? Sí, Complejos. estoy buscando, sí, complejo. Mira, yo había visto esa obra primero antes de la reactivación, porque el año pasado hubo una retrospectiva de su obra en el Bellas Artes. Y ahí estaban las cartas originales como que le respondieron en esa época, y claro, uno con código QR podía como meterse a esta página y todo. A mí me pareció muy interesante porque yo mi tesis de historia del arte la hice en arte chileno en revistas durante la dictadura. Hubo una serie de artistas que ocuparon como las páginas de las revistas de oposición para incluir obras de arte y hacerlas como masivas y todo eso. Y ahí, claro, pues eran varios casos. Está, bueno, la Yamel El Tid, está Carlos Altamirano, está Gonzalo Díaz, está Bitburn, bueno, una serie y serie de arte editorial que estaba muy en boga en ese momento. Lo hicimos en un arco temporal entre el 78 y el 83, que de hecho fueron las épocas en que funcionó el CADA.
que también estaba incluido dentro de los artistas que utilizamos. Entonces yo había conocido esta obra así, en la revista misma, pero nunca había visto las respuestas, no sabía qué había pasado. Y después el año pasado vi esta exposición y fue como, wow, o sea, como después de escribir una tesis como no sé cuánto tiempo, aquí están las respuestas que le llegaron. Y nada, me pareció súper interesante además porque las respuestas eran de puras personas de esa época, como de la avanzada. Estaba Juan Castillo, estaba Marcela Serrano, bueno, mucha gente, no me acuerdo quién más, pero estaba toda esta gente la respondió, obviamente, pues todos estaban súper relacionados. Y este ejercicio igual de preguntar algo y esperar la respuesta era algo común en los 80, en los 70, 80, porque estaba dándose el arte correo en la región latinoamericana, y esto es como parte de esa práctica, y Altamirano lo hacía y también lo hicieron otros artistas, por ejemplo, Víctor Hugo Cocedo hizo harto arte postal en el que introducía la página de la tercera de la hora se llamaba el diario La Tercera en esa época, incluía una foto de él y decía como conteste usted algo sobre la imagen y le contestó a la gente, o sea, eran prácticas que se hacían regularmente, ¿no? Como de hacer una pregunta por medios masivos y esperar su respuesta por correo, y luego exponer las respuestas generalmente. Muchas artistas hicieron eso. La pregunta era entonces, ¿cuál el arte sobre el arte nacional? Sí, no, o quizás sea muy complejo, pero a mí lo que me llamaba la atención era que, claro, las primeras cartas fueron enviadas como a 500 agentes del arte, entonces las respuestas son muy complejas o bien como concretas, y además el contexto igual que como lo nacional era como, ¿qué es lo Sí. nacional ahora? Y las del 2019 en verdad me decepcionaron, como que no, era demasiado digital, así como, sí, sí existe, una carita, y así. Así que Sí, bueno, la posmodernidad. Echando, pero sí. Sí, no he visto, no cachaba de hecho que había reactivado las respuestas, me imagino emoji y de todo tipo de cosas insertadas. fueron como 5 personas en el 2019, sí, fue muy poquito. Sí, bueno, son como igual prácticas que también están más obsoletas. Hay que pensar el arte postal en esa época como de dictadura, en que no solo había dictadura en Chile, sino que había en otros países como latinoamericanos. El arte postal es una manera de sortear la censura y como los impedimentos que ponen las instituciones de exposición. Como el arte postal es como una cuestión mucho más independiente, que funciona a través de un circuito en que se mandan cosas, personas conocidas, y se mandan cuestiones que logran franquear la frontera y los sistemas de exposición y todo eso. De hecho, bueno, en el video les hablaba un poco de Eugenio Dittborn, que en los años 84 crea su sistema de pintura aeropostal, en el que inserta se da cuenta que puede meter una pintura en un sobre y mandarla. Y a partir de ahí su trabajo cambia enormemente, porque se da cuenta de lo fácil que es poder enviar un mensaje al extranjero a través de estas superficies, ¿no? Y de poder hacer arte y mandarlo de una manera tan fácil. Antes Eugenio Dittborn hacía obras de un carácter mucho más pesado, rígido, complicado de transportar, de armar, de montar en el lugar. Y con la aeropostal se da cuenta que es algo mucho, mucho más fácil. Y Eugenio Dittborn realizaba arte postal, tenía relación con Altamirano, tenía relación con Codocedo, entonces toda esta práctica que él descubre de la pintura aeropostal proviene un poco de esta herencia de estas prácticas de arte postal que se hacían en esa época, como las que muestra Altamirano. Bueno, después Dittborn posteriormente tiene hartas como, no problemáticas, pero sí evoluciones dentro de la pintura postal. Por ejemplo, al principio, es una de las primeras aeropostales de Dittborn, los pliegues que están marcados, él no los toca, él pinta dentro de cada compartimento o inscribe, digamos, cose pedazos de tela, retazos de otras cosas, pero los pliegues están intactos, están marcados como si hubiera puesto un masking tape y después lo hubiera sacado, como cuando uno pinta. Pero luego de tener como un acercamiento a la teoría de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que hablan mucho de los pliegues, los fluidos, bueno, son dos filósofos que hicieron obras muy importantes, él decide voy a usar el pliegue y voy a marcar sobre el pliegue, y eso representa como un antes y un después es parte de los antes y después dentro de su trabajo aeropostal. Bueno, eso se desvía un poco de los temas del curso, pero
Sí, es difícil. Ahora, me parece interesante también ver como la comparación entre las respuestas de los artistas de los 80, que se sentían súper comprometidos con el arte y la realidad y todo, y ver las respuestas ahora. Creo que igual es súper natural que eso pase. Creo que igual es un ejercicio que en ese momento podía tener sentido, pero ahora está como más obsoleto. Ahora con las redes sociales, con internet, las maneras de comunicarse son otras, las maneras de informarse son otras, de movilizarse también, de convocar una movilización, de propagar una movilización por redes sociales también. O sea, las transmisiones de Galería Cima y todas esas cosas son algo que en los 80 eran impensables. Entonces me parece que, claro, es un ejercicio divertido de hacer, pero que la manera de manifestarse políticamente ahora es muy distinta a la que era en los 80. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? igual sobre esto de las maneras de llegar, recuerdo que también Machuca un poco lo mencionaba como se me olvidó el nombre de este librito que se hace para exposiciones, que es como el resumen, eh, folleto, como algo así, como El un folleto. catálogo. Eso. Él mencionaba que los mismos artistas hacían como sus catálogos y ahí se difundían como manualmente, como ahí usted tome. Y eso está muy cambiado ahora con, con los catálogos virtuales o cómo llamar a una exposición, como aquí expongo yo o hago un envío. Totalmente. Sí. Totalmente. De hecho, claro, pues, el tema editorial como de la factura, material de los catálogos y de todo eso era algo muy distinto, o sea, y tenía un sello, o sea, los Sí. artistas en general en esa época todos tenían un timbre en el que marcaban sus catálogos, sus cosas, y por ejemplo, no sé, pues, algunos tenían una estrella, otros tenían como un simbolismo ya implícito en ese tipo de como sello, eh, pero la manufactura era algo muy importante y bueno, de hecho era algo tan importante que desencadenaba debates. Por ejemplo, cuando se lanza Cuerpo Correccional, que es un libro de Nelly Richard, o después también a Margen de Instituciones, el hecho de que haya sido un papel cuché despertó una polémica en esa época, porque es como, ¿cómo usas el papel cuché con ese brillo y suavidad? Y caro, es más caro, obviamente, que el papel roneo en un contexto político de plena dificultad para todos, en el que hay precariedad, en el que estamos hablando desde Latinoamérica y Chile, entonces usar papel cuché como una operación radical de higienización, bueno, eso era el tipo de discusiones que se lograban dar en esa época por el uso del papel cuché, versus el papel roneo o el cartón, que era algo mucho más común. Y, también ahí está, porque todos eran, estas personas se conectaban, siempre coincidían en exposiciones, en grupos de trabajo, de discusión, en como convocatorias comunes, pero tampoco un poco la ficción, lo que se gusta historizar es que habían ciertas pugnas, ¿no? Entonces estaba el grupo de Nelly Richard y Carlos Lepe y Carlos Altamirano, que tenían como un fuerte trabajo en conjunto, sobre todo Nelly Richard y Carlos Lepe, ¿no? Que hicieron muchas cosas muy importantes en conjunto, y estaba por otro lado el grupo de Eugenio Dittborn, Ronald Kay, Catalina Parra, que venía mucho más de lo editorial, de las discusiones, y que también siempre se habla como, no, ellos leían a Walter Benjamin, no sé, Artaud, y en cambio Nelly Richard leía a Deleuze, a Derrida, como que ella tenía una influencia mucho más francesa, postestructuralista. Ronald Kay, que era un filósofo, venía de Alemania, entonces él era el traductor de Heidegger, trajo a la figura de Benjamin. Son como ficciones que se arman de la historia. La verdad, yo creo que inevitablemente estas personas coincidían, igual colaboraron en varios proyectos conjuntos. De hecho, todos estos artistas de la escena, o sea, no todos, perdón, pero muchos, se formaron en un lugar, o sea, asistieron a unas clases en un lugar que se llamaba Departamento de Estudios Humanísticos, que era parte de la Universidad de Chile, era una especie de departamento de estudio humanístico que estaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Ingeniería. Y que como por estar ahí,
tuvo cierta libertad de cátedra después del golpe de Estado. Ahí estaba Nicanor Parra, estaba Cristian Uneus, estaba Enrique Lin, estaba Ronald Kay, todas esas personas hacían clases ahí. Y ahí se trajeron un montón de autores que antes no se revisaban, y ahí fueron alumnos, Raúl Zurita, Diamela Eltit, Eugenia Brito, que antes eran, parece que ya no, profesora en artes, Elvira Hernández, candidata al Premio Nacional de Literatura, si mal recuerdo, Soledad Fariña, me parece que también fue alumna ahí. Bueno, una serie de autores que pasaron por ahí y se formaron con estos como profesores. Entonces las relaciones estaban siempre ahí, pero claro, a las ficciones les gusta como también impugnar una parte con otra, pero sí, el tema de los catálogos era muy importante. A mí me gusta mucho revisar esa, como la factura material, y de hecho el año pasado participé en un proyecto en el que digitalizamos con un amigo, colega, diseñador gráfico, como todos los catálogos, invitaciones, documentos, obras gráficas de Eugenio Dittborn que pertenecen a un coleccionista privado, que se llama Pedro Montes, y es el dueño de una galería, que se llama D21. Y él tiene un gran acervo documental de Dittborn. Entonces digitalizamos todo. ¿Y cómo lo digitalizamos? Lo hicimos con foto, porque si uno lo hace con escáner, el escáner barre la imagen, pero no te da tanta cuenta de la materialidad, de la encuadernación, de si las hojas están acopladas con un corchete o con un canutillo de plástico, en espiral, y de todas esas cosas que en esa época tenían importancia. Entonces lo que hicimos es que montamos cada elemento en una especie de estudio que armamos, pusimos un trípode y una cámara en plano cenital, hacíamos un balance de blancos con cada cuestión y fotografiamos página por página. Y eso, de alguna manera, traduce un poco más la materialidad del escaneo que siempre se usa. Porque nos enfocamos desde ese lado, ¿no? No desde el contenido, sino que primero desde como su materialidad y luego lo que había adentro. Y eso es porque, claro, efectivamente, o sea, los materiales, la hechura de los catálogos tenían gran importancia. De hecho, bueno, Nili Richard era durante un tiempo la directora de Galería Cromo, y ahí se hacían hartos catálogos. Hay catálogos de Altamirano, de Smythe, que tienen esta como impronta de cartón, ¿no? Y el diagramador, el encargado de hacer eso era Carlos Lepe. Entonces, hay un fuerte uso de lo editorial también, por ejemplo, desde el Departamento de Estudios Humanísticos que les contaba. Ahí hacía clase Ronald Kay, también estaba Catalina Parra rondando, Eugenio Dittborn, y se hizo un grupo entre los tres que se llamó Visual. Y ellos hicieron varios catálogos a partir de la obra de Dittborn, de las exposiciones de Dittborn. Y ellos tuvieron grandes discusiones teóricas sobre lo que era la mancha, sobre el uso de la tinta, los cartones y todo eso. Y todas esas publicaciones se imprimían en la imprenta del Departamento de Estudio Humanístico. El 80 lanzan un libro que se llama Del espacio de acá, que lo escribe Ronald Kay a propósito de las obras de Dittborn, en que él presenta toda una teoría como de la historia de la pintura chilena, de la irrupción de la fotografía, y también tiene un capítulo muy importante que se llama El cuerpo que mancha. Y habla de la mancha como desde el flash de una fotografía imprimiéndose y como atacando una superficie fotosensible, hasta la mancha como de los fluidos corporales que se inscriben sobre una tela, sobre una sábana, etc. Y eso pasando entre medio por las sustancias que usa el mismo Eugenio Dittborn para imprimir sus figuras gráficas sobre las superficies de cartón. Entonces, toda esa como discusión teórica sobre la mancha tiene que ver como con los sustratos materiales también, con el tipo de hechura editorial, tiene total relevancia. Les puedo también subir ese libro a un curso del espacio de acá. Y de hecho, bueno, para Dittborn tiene mucha importancia la mancha en su repertorio de trabajo. Y lo que dice Kay en el fondo también ahí en ese libro es que la mancha siempre es como algo accidental, que se intenta tapar, que se intenta lavar. O sea, cuando se mancha una tela, una sábana o algo con un fluido corporal, es algo que no quiere ser visto, es algo que avergüenza. Entonces, siempre se trata de ocultar, de deslavar. Y él homologa como esa impresión
manchística desde los fluidos corporales a la impresión como en el grabado, por ejemplo. ¿Y la foto que usted sacó están públicas sobre los catálogos o es como un archivo personal? Pucha, es un archivo personal, pero ayer justo expuse en el Mavi sobre eso, y, o sea, expuse online, como un conversatorio, y lo van a subir, y ahí mostré todas esas imágenes, o sea, no todas, porque son muchas, pero mostré las imágenes y conté como el proceso de lo que hicimos, así que les puedo mandar el link si quieren cuando esté, porque lo van a subir a la página, ahí están todas las imágenes, y ahí me autorizaron para mostrar, y mostré no solamente los catálogos, mostré carteles, porque Dearborn para estas exposiciones hacía carteles, como que se pegaban así como anunciando hoy exposición de tal trabajo, y esos están hechos en serigrafía, había como mucha importancia en eso, y bueno, hay otras cosas que no mostré por un tema de tiempo ayer, pero el plan que queremos hacer es hacer una página web y subir esos materiales, así que dependiendo de cómo nos vaya con eso y con la postulación a los fondos de cultura y todo eso, lo ideal sería, ojalá, sacar algo en limpio. De todas formas, en octubre, noviembre, se va a publicar en web un texto que yo voy a escribir que va a mostrar imágenes de esas, así que también se los puedo mandar porque estoy ya un poco desviándonos de la clase, pero yo estoy haciendo un trabajo en el que Ditborg, si ven su obra, él usa imágenes de diario y de revistas que recorta y que reproduce y vuelve a reproducir y fotocopia. Bueno, yo estoy buscando en las revistas originales las imágenes que él encontró. Entonces he encontrado como hartas imágenes que son el origen de obras. Por ejemplo, él tiene una obra muy conocida que se llama La Pietà, que son unos boxeadores que están tendidos en la lona. Bueno, hace pocas semanas al fin descubrí la revista original. Y la compré, hecho como por Mercado Libre, y tengo que es la contratapa, y ahí está La Pietà original. Entonces estoy haciendo esa búsqueda como media arqueológica de las imágenes encontradas por Ditborn en los 80. Entonces voy a escribir un texto sobre eso, y ahí lo voy a publicar, se va a publicar en octubre, yo creo. Así que ahí se los puedo mandar también si les interesa ver esas imágenes. Eh, y sí, obvio, de todas formas. Y sí, pues, ojalá salga, se pueda hacer esa página. Yo soy de una política de que ojalá todo se pudiera mostrar y estar como liberado en la red. Eh, pero eso soy yo, y yo no tengo más poder que eso. Oye, Vania, ¿Mm? que la próxima vez que expongáis algo así, avísanos. Po. O sea, Sí, no sé cómo nos podemos enterar de las cosas que hacís, como no sé si tenéis un Instagram o algo así, pero sí, o nos síganme, podéis escribir, o sí. como sea, po. Yo uso Promoción. mucho Instagram. Se lo voy a dejar, me pueden seguir, y además lo tengo público, así que. Ya, bacán. Pero sí, obvio, qué honor. Ahí está. Ya, bacán. Sí. No, bacán, gracias por interesarse, en verdad. Gracias. No sé si hay más preguntas o comentarios, estamos como ya en la hora, parece, pero si hay alguna última cosa que alguien quisiera comentar, saber. Sobre lo de las cartas con la pregunta del arte, Ujú. si eso. Estaba buscando la página, quería enviarla porque ahí están escaneadas o con Sí, fotografía y se ve todo. sí, yo también tuve, a ver, Carlos Altamirano. ¿Saben que también les podría compartir la revista original, donde sale la pregunta también, como para, a ver. Carlos Altamirano. Sí, era una página, claro, la expo se llamó O si no. Ah, parece que aquí está.
Sí. Se las voy a pegar el link. Se llama revisioncrítica.cl. Ah, ya lo puso Katy, gracias. Ujú. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? Creo que no. ¿O sí? Parece que no. Yo tenía como un rollo ahí, que claro, estuve investigando sobre quién era, de dónde salía el dinero de la Galería de 21, que se ha vuelto bien popular. Y bueno, ahí mencionaste tú el nombre de, se me olvidó, el mismo coleccionista. Pedro Montes. Entonces, vi algunas entrevistas claro, él mencionaba de que él se atrevía como a invertir en el arte que era como más, que no era suave, que no, algo controversial. Claro, Y él decía que ojalá existieran más coleccionistas así, porque poco menos que no había competencia con él, como que él era el único que estaba haciendo esta cosa de invertir, de exponer, de prestar murallas. Eso me llamaba harto la atención, como la figura del coleccionista o como la evolución avanzada del mecenas, como algo así. sí, sí, sí. Sí, es complejo. Claro, es lo que creo que yo también leí esa entrevista, que es de hace un par de años quizá. Lo que dice es que en el fondo él no compra obras que se puedan exponer en el living y que sean como más decorativas y que sirvan para eso, sino que compra obras que son más, que no son, son como hechas para ese formato de living, de casa, de persona coleccionista. Y sí, pues ahora hay unos otros coleccionistas también, como Carlos Solari, por ejemplo, que tiene un espacio que se llama Il Posto, donde hay obras de Sebastián Calfuqueo, de Carlos Lepe y bueno, de la escena avanzada. Eh, es compleja la figura del coleccionista. Pedro Montes durante los últimos años ha adquirido obras de artistas jóvenes, como por ejemplo Sebastián Calfuqueo, Pilar Quinteros, no sé, no me acuerdo ya qué otras obras tiene, pero él adquirió esas obras. Y claro, pues él es como que tiene harto interés en el arte de la avanzada y desde ahí hacia adelante, pero sobre todo de la avanzada también y de ciertos artistas jóvenes ahora. Y bueno, Carlos Solari, que también es un coleccionista, el año pasado se hicieron varias exposiciones en su lugar y se expusieron obras de artistas jóvenes versus obras como de artistas más antiguos, en una especie de ejercicio curatorial. Es complejo. El mercado del arte en Chile, como de coleccionistas, no es muy amplio como en otros países, en que hay muchas más personas que se dedican a coleccionar obras de artistas. Ahora, para ser coleccionista no tiene que ser tener los medios, obviamente, no cualquiera lo hace, no cualquiera puede darse ese lujo. Pero mucha gente en Chile, como de la clase alta, no le interesan esas cosas, como que no invierte su plata en ese tipo de obras. Si van a comprar obras de arte, lo hacen obras más decorativas, que les sirvan como un mata para tener en el living y mostrar también como su capital ahí objetivado, ¿no? Volviendo como a Bourdieu. Pero diría yo que claro, pues como coleccionistas que les interesen este otro tipo de trabajo no son muchos. Y Pedro Monte es uno de ellos. Y por eso también tiene esa galería donde se muestran muchas veces esos trabajos y también se da el espacio para que otros artistas jóvenes expongan. Pero sí. Ahora, también pasa que, por ejemplo, hay personas de la época de los 80 que tienen obras en su casa, no muchas, no son coleccionistas, pero tienen algunas obras que son valiosas de estos artistas, pero las tienen por causas como naturales, como porque eran amigos y les regalaron una copia, porque fueron parte de alguna manera de una exposición. Entonces, no sé, pues, Eugenia Brito, de la literatura, ella en su casa tiene obras como de Edith, por ejemplo, pero es por una cuestión, no porque ella se las haya comprado, sino porque ella trabajó y se vinculaba con ese grupo. Y a Mel Tit también, yo me doy cuenta en esto cuando esta gente da entrevistas, de hecho, que se le ven atrás los cuadros que tienen en su casa, y son cuadros de estos artistas.
eso. No sé si ya estamos, parece. Sí. La próxima clase hay. O sea, la próxima semana es de nuevo semana sin Zoom o es normal. No, es normal. Ah, ya, entonces ahí nos estaremos viendo Ya con el no, profe. no hay más hasta el próximo semestre. Ah, ya, perfecto. Ahí estamos con el profe entonces viéndonos el otro viernes. Y les vamos a subir la pauta del último trabajo, la segunda nota, y yo también les voy a subir textos, como les dije, de los de Junta, Margen de Instituciones, del espacio de acá, les voy a subir uno de Gaspar Galach y Ibelich, que quizá lo revisaron con Machuca, ahora que pienso, Chile Arte Actual, Creo que no. ¿O sí? ¿no? Ya les voy a subir ese también. Igual cuando nos hizo revisar textos Machuca nos dejó como en la fotocopiadora de ciencia los textos, pero era un capítulo Ya, sí. como de cada libro. Sí, yo en algunos igual les voy a remarcar como fíjense en esta página, o como para que no Ya. tengan, porque Chile Arte Actual es como el siglo XX, entonces como para que puedan como aterrizar un poco más. Y tengo otros textos, creo, de otros cursos en que he sido ayudante, así que voy a buscar ahí porque ahí pueden haber capítulos digitalizados que yo no tengo ahora aquí conmigo, pero sí los tengo en un Dropbox. Entonces voy a ver ahí y los voy a subir por cursos todos. Ya, bacán. Y eso, como para que se hagan una idea nomás, como un paneo también de esa escena. Y eso. Eh, muchas gracias, chicas, porque hemos sido puras chicas hoy conversando. Así que, nada, gracias por sus preguntas, sus comentarios. Y cualquier cosa me escriben. Po. Súper, muchas gracias por las clases. Igual. Gracias. Nada, que estén súper bien y que tengan un buen fin de semana. Igual. Chau. Gracias a Chao. todas, chaito. Chao, gracias. Chao.